Muy bien, y continuamos con más información, haciendo referencia, hablando de la educación en nuestro país, para enfocarnos en el análisis y también la investigación realizada por Argentinos por la Educación. Los calendarios escolares de al menos 3 provincias de nuestro país no cumplen con el mínimo de 180 días establecidos por la ley. Para acercarnos a este tema, para profundizar en esta temática, estamos en contacto con la licenciada María Cristina Gómez, quien es referente de Argentinos por la Educación. Le damos la bienvenida, la saludamos en Telediario Federal. ¿Cómo está, María Cristina? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Muy bien, bueno, un gusto de recibirla. Muchísimas gracias de ya por el tiempo. Bueno, ¿cómo se realizó esta investigación? ¿A qué conclusiones, a qué resultados arribaron? Bueno, esta investigación, la hacemos todos los años, monitoreando el cumplimiento del calendario escolar, que bueno, sabes que la ley siempre marcó los 180 días. El año pasado el Consejo Federal decidió aumentarlo a 190 días, ese fue el compromiso de las provincias, pero el estudio refleja, por un lado, el incumplimiento en algunas provincias de esos 180 días, y por otra parte, la negativa de algunas provincias a publicar los calendarios. Es decir, tenemos 8 provincias que no han publicado a estas alturas del año esos calendarios, y bueno, la importancia que tiene un calendario para la programación y sobre todo para la recuperación de los aprendizajes es crucial. Entonces es una realidad que se va sumando, claro, a lo que yo llamo la tragedia educativa que vivimos después de la pandemia, ¿no? O sea que de todas las provincias hay 3 que no han cumplido con este mínimo de días establecidos por la ley, pero hay 8 que no han presentado el informe de los días escolares, ¿no? El calendario escolar. Exacto. Nosotros sabemos que Chaco, San Luis y Tierra del Fuego no llegan a los 180 días, pero después tenemos a Chaco, Chubut, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, que no publican los calendarios escolares. Algunas de estas provincias sí tenían esta publicación y han tenido anuarios estadísticos, como pasó con Santa Fe, pero bueno, ya hace 2 años por lo menos que eso no se publica. De hecho, la provincia de Santa Fe publicó en diciembre una circular que llegó a los colegios, donde simplemente daba un listado de actividades para febrero y marzo. Esto es muy grave en términos de la programación, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo más importante del tema de los calendarios y la cantidad de días tiene que ver más que con la cantidad de días, con la cantidad de horas que los chicos están en la escuela, ¿no? Porque en realidad no es un tema simplemente cuantitativo, sino estamos hablando de la calidad de educación que reciben los chicos en una jornada que es muy corta. Tenemos una educación de muy baja intensidad, tenemos chicos que están 4 horas en la escuela, y eso nos deja muy, muy por detrás de aquellos que a lo mejor tienen doble escolaridad. Sabemos que la ley de educación planteaba ya a esta altura todos deberíamos estar en todo el país con jornada completa. ¿Y con qué se relaciona esta conclusión a la que llegaron, ¿no? Este dato al que arribaron de estas 3 provincias que no cumplen con los días establecidos por la ley, aquellas provincias que no presentan, que no publican los calendarios escolares? ¿Con qué variables se relacionan? ¿La no presencialidad en las escuelas, la no publicación? ¿Con qué tiene que ver todo esto? Bueno, yo creo que por un lado falta una cultura de la transparencia de los datos públicos. Los datos deben estar accesibles a la población. Como te decía, hay provincias que tienen sistemas nominales, entonces tenemos mucha información, pero si eso no está disponible a los investigadores o al público, digamos, no ayuda. Y respecto de las provincias que no llegan a los 180 días, creo que tiene que ver, bueno, con lo que va pasando a lo largo del año, respecto de las actividades no previstas, a los paros. Pero creo que si nosotros analizamos lo que ha pasado en los últimos 2 años, también otra parte de la encuesta mostraba que en los últimos 2 años había mejorado, el promedio de los días que las escuelas, las provincias habían tenido clase. Lo cual parece contradictorio, porque uno dice, ¿cómo es que ha mejorado esto y sin embargo algunas no llegan? Bueno,
Yo creo que eso tiene que ver con que estamos hablando de lo que se programa, es decir, las escuelas programaron 180 días. Efectivamente, en esa programación hay 3 que no llegaron. Pero después sabemos por datos de nuestra propia investigación, por ejemplo, yo en Red Educadores, que es la organización en la que estamos trabajando en investigación, el año pasado hicimos una encuesta nacional en donde vimos que a raíz de las burbujas, los chicos solamente alcanzaron a tener un 30% de los días de clase. Entonces, eso, digamos, es la realidad. Digamos, un punto es lo que se programa, y es muy importante programar sobre la realidad y luego ver la contingencia, ¿no? Por eso creo que nos tenemos que quedar con esa meta a la que hay que llegar. Los 190 días me parece correcto, solamente hay 2 provincias que llegaron a eso, que es Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Ellos han programado para el 2022 los 190 días. Ahora, digamos, tenemos que corroborar durante el resto del año que eso se cumpla y atender sobre todo a la ampliación de la jornada escolar. ¿Y qué implica para las provincias que no llegaron a estas cifras de días de clases? Bueno, en términos en términos legales no tiene impacto para por ejemplo, para las autoridades. Yo siempre digo que cuando uno no cumple una ley, digamos, hay siempre tiene algún tipo de carácter punitivo, es decir, bueno, hay deberes y obligaciones que cumplir, entonces cuando no se cumple con la ley, siempre eso tiene un costo. Todavía no he visto en tantos años que haya costo político para nadie, para ningún ministro, para ninguna administración por no cumplir con los 180 días de la ley de educación. Lo cual es grave, porque claro, en realidad, porque el mensaje sería que da lo mismo cumplir o no cumplir la ley. Exacto. Es letra muerta, decimos algunos, ¿no? Porque toda esta investigación y todo eso está genial y estamos, digamos, desde la sociedad civil tratando de monitorear esto y hacer un llamado, digamos, a la población. Y creo que la pandemia también puso a los padres muy alerta respecto de esto, entonces creo que como ciudadanos debemos demandar, como dice cuando juran, ¿no? Que la patria lo demande, bueno, acá nosotros demandar que esa ley se cumpla, porque en realidad no tiene, digamos, no tiene ningún tipo de sanción para quienes son responsables de los días de clase. Cada chico, digamos, cada día que pierde de clases un chico es un día menos de esa inclusión que nos venden con esos eslogans tan románticos, pero que en la práctica no se está poniendo por delante el chico. Entonces, cuando tenemos suspensiones de clases por paro, cuando tenemos medidas de fuerza, cuando tenemos... Bueno, todo eso lo único que está mostrando es que el superior interés del niño, como dicen los derechos del niño, está por detrás de otros intereses, ¿no? Entonces creo que también como docentes tenemos que hacer una reflexión de carácter ético, ¿no? O sea, siempre digo que la asimetría del vínculo pedagógico entre el docente y los niños siempre tiene que poner por delante a los niños, obviamente. Entonces deberíamos estar pensando más en eso y discutir el resto de las cosas que hacen con la profesión, con los chicos dentro del colegio y cumpliendo la ley, que es mínimo. 180 días por 4 horas es, no sé, menos de la mitad de lo que tiene Chile, por ejemplo. Entonces, eso después se ve en los resultados. Un dato realmente que preocupa y que alarma, ¿no? Lo veíamos ayer el presidente en esta intención que tiene de llevar a cada chico que vuelva a la escuela, ¿no? Como parte de su discurso, bueno, más que importante que vuelva a la escuela y que esa escuela cumpla, ¿no? Justamente con la ley, con estos 180 días que está establecido, ¿no? Por ley. Licenciada, seguro, muchísimas gracias. Sobre todo hacer un eje, digamos, tener, digamos, por delante, reparar el daño que se produjo, ¿no? Yo veía que hoy justamente en Córdoba han lanzado un programa de recuperación en lengua y matemática y una cuestión también de transversalidad de la tecnología. Entonces, me parece que son esos los puntos que tenemos que destacar, ¿no? No basta con irlos a buscar, porque realmente hemos tenido 2 años para irlos a buscar. Claro. Y hace falta, bueno, soluciones concretas, no solamente un eslogan o una cosa tan
romántica, ¿no? En donde parece que tenemos que romantizar la pobreza o la exclusión. Sin duda. Licenciada María Cristina Gómez, referente de Argentinos por la Educación, muchísimas gracias, Muchas gracias por el tiempo y el gran aporte que ha hecho esta pantalla. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós.